estamos juntos, estamos haciendo cosas para Dios y para la Virgen de Guadalupe y no estamos solos. La Virgen de Guadalupe ante todo, Jesús en su inmaculado vientre, ¿qué nos puede faltar? Al contrario, como dijo Juan Diego en ese momento, es un honor que tú me hayas dado esta misión de ser tu mensajero, dame la señal para el obispo. Bienvenidos a Café con Santo, un show donde promovemos el Santo Rosario, reflexionamos sobre las vidas de los santos católicos y donde compartimos muchas jornadas en la fe. Hoy tenemos a Monseñor Eduardo Chávez, que tenemos el privilegio de hablar con él sobre la vida de San Juan Diego. Entonces, bienvenidos, Monseñor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Siempre el gusto es mío, el hablar a través de estas plataformas a tantos y tantos hermanos. Yo sé que no todos son católicos y bienvenidos obviamente todos, pero me da mucho gusto que haya una variedad de personas porque así podemos tratar este asunto, sobre todo de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de diferentes ángulos que yo creo que puede ser de gran interés. Así es. Entonces, antes de empezar, Monseñor, le quiero hacer la pregunta más importante. ¿Le gusta el café? Me encanta. Salud, padre. Bueno, pues padre, entonces ahorita voy a comenzar con una oración y luego ya de ahí vamos pues continuar con este show. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por el regalo de la vida. Te pido, Señor, que nos acompañes en esta entrevista, que mandes tu Espíritu Santo para estar con nosotros. Te pido, Señor, que acompañes también a los que van a estar escuchando este podcast, que de alguna manera pueda tocar sus corazones. También te pido que a través de la intercesión de nuestra Virgen de Guadalupe, que ella nos pueda cubrir con su manto y protegernos de cualquier falla técnica o cualquier ataque del enemigo, y que este momento, esta próxima conversación sea una que pueda pues tocar corazones y que todo sea para la gloria de Jesús. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este segmento se llama Pregúntale a Monseñor Chávez. Le voy a hacer unas preguntas sencillas y nada más va a tener que contestar honestamente. La primera pregunta, si pudiera tener un superpoder, ¿cuál poder tendría? ¿Un superpoder? Sí. Me gustaría tanto el poder amar como Cristo ama. Okay. ¿Es fan de algún equipo de fútbol? Fíjate que sí, pero venimos tan a menos, nos han ganado siempre, que yo ya no sé, pero sí, los Pumas de aquí de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso ¿Prefiere a los gatos o a los perros? Fíjate que los dos me gustan, pero los perros quizás. ¿A cuáles misterios le gustan más cuando está rezando el rosario? Gloriosos. ¿Cuál es una de sus favoritas caricaturas? Wow, tengo varias. Me encantó una película de hace poco que dice Ven a cantar. Canta. Me encantó. Me encantó. Pero sí, en mis tiempos, pues era aquello de, ¿qué será? Del pájaro loco, de Mr. Magoo, me encantó. Mr. Magoo me encanta. Ahora que me dijiste, en mis tiempos, Mr. Magoo.
Tú ya ni la conoces. No, yo, no, la mera verdad no. Si le dieran $1000, ¿qué sería la primera cosa que haría con ellos? $1000, pues inmediatamente yo trataría de que con ello se pudiera publicar alguna cosa más de la Virgen de Guadalupe para que sepan muchos sobre ella. Ok. Que es una cosa de usted que muchas personas no saben. Una cosa mía Sí, y que muchas personas no saben, híjole, es difícil esa pregunta, porque no sé cuál será, no sé qué cosa será mío, pero que no sepan, sí, el que tengo una familia preciosa, mi mamá tiene 92 años, está hermosa, y mis hermanas, tengo 5 hermanas, todas viven, gracias a Dios. Ese es mi gran tesoro y quizás nadie sabe. es el único hombre de la familia. Sí, soy el segundo, gracias a Oh. Dios. Si no, ya me hubieran puesto trencitas y todo. Sí, Cuando era niño, ¿cuál era la carrera de sus sueños? arquitecto, Ok. ¿Qué es una cosa que le molesta? la mentira. Y por último, si pudiera ser santo patrón de algo, ¿de qué sería? Me encantaría ser, primero, mira, me la pone muy difícil porque primero lo que hay que hacer es ser santo. Y eso ya está. Veremos. Ahora, patrón, más bien eso le correspondería a quien sería, digamos, gente que estuviera cerca de mí, ¿verdad? Y que me quisiera como patrón de algo. Pero si me dices así, no sé, santo patrón, nunca me había planteado ni siquiera el ser santo, imagínate ahora ser santo patrono de qué, pues de misiones, de evangelización a través de la Virgen de Guadalupe posiblemente. Ok. Pues gracias, Monseñor, por esta parte de Pregúntale a Monseñor Chávez. Puede ahora compartir con nosotros un poquito más de su vida. No, pues está bien porque va encaminado. Precisamente una de las respuestas fue esa. A mí me gustaría ser arquitecto porque dibujo, pinto y aquí va a tener mucho que ver la Virgen de Guadalupe en todo eso. Porque desde niño pinto y yo regalaba los cuadros, etcétera. Cuando fui ordenado sacerdote, me mandaron a estudiar a Roma, historia de la iglesia, cosa que me encantó porque tú sabes la cuestión del arte, la pintura, luego en Roma, que toda la ciudad es un museo abierto, es una cosa bellísima. Claro que tomé en historia todas las historias de arte, todas. Y eso ayudó, claro que sí ayudó muchísimo y ha sido para mí una riqueza enorme saber de arte, pero también de historia del arte. Y luego, como te decía, en el seminario me cayó en las manos un libro de Monseñor José Luis Guerrero que hablaba de la Virgen de Guadalupe. Habían muchos, hay muchos libros, pero más bien en el tono devocional, muy bonito, oraciones muy bellas, novenas hermosas, de ese tipo, pero no habían tantos libros de fuentes históricas. Y José Luis hace su libro que más bien estaba encaminado a hablar de la conquista en México, pero hay una segunda parte en ese libro que habla hacia la Virgen de Guadalupe. Entonces, pero con documentos, es lo que digo, con documentos, historia más real, más verdadera de todo lo que pasó. Me gustó mucho el libro, no tenía la capacidad en ese momento de decir, es verdad, no es verdad, está bien esta fuente o contrasta con aquello. No, ¿verdad? Simplemente lo leí, me gustó. Además que José Luis Guerrero tenía una pluma, decimos nosotros, muy, muy, muy fácil. Escribía de una manera espectacular, como si estuvieras leyendo, no sé, una novela, te fascinaba escucharlo a través de la lectura. Así era Monseñor. Nunca fue profesor mío, nunca fue, pero fue de nuestro seminario, fue profesor de nuestro seminario, pero nunca fue profesor mío, yo lo conocía de lejos. El caso es que cuando me mandan a estudiar historia de la iglesia en Roma,
estuve viviendo en el Pontificio Colegio Mexicano y de ahí iba a la Universidad de Roma a estudiar esto de historia. Me metí luego al Archivo Secreto Vaticano porque mi director de tesina para la primera parte de la licenciatura, él decía, se acaban de abrir los archivos secretos vaticanos en la parte de México, porque nosotros como historiadores necesitamos fuentes documentales. Qué mejor que estuvieran en Roma y estaban en el Archivo Secreto Vaticano. Acaban de abrir el periodo de don Porfirio Díaz de los concilios provinciales mexicanos, ahorita lo explico, de 1896. Estos concilios se hicieron en México para preparar a los obispos a un primer concilio plenario latinoamericano que se iba a realizar en Roma en 1899. En Estados Unidos ya habían tenido concilios todos los obispos de allá del norte, en Baltimore. En aquel entonces, 1899, cuando fue el primer concilio latinoamericano, en Baltimore ya se habían realizado 3 concilios de Estados Unidos, ¿eh? O sea, ya tenían mucha experiencia y los frutos se habían dado, se habían visto. Entonces el Papa dijo, hágase con América Latina. Nunca, jamás me imaginé que dentro de todo ese cúmulo de documentación, yo iba a otra cosa, como ves, a los archivos, a los a los concilios que se hicieron para prepararse al gran concilio plenario latinoamericano, que fue muy importante, por supuesto, pero jamás pensé que iba a encontrar documentación de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe, porque fue en 1895, o sea, un año antes de estos concilios. Así que me encontré muchos documentos históricos sobre la Virgen de Guadalupe, porque el pueblo mexicano pidió al Papa misa y oficio para la coronación pontificia. Y eso en la Santa Sede no es tan fácil que lo conceda, a no ser que le demuestre uno la historicidad del hecho. Y otra vez se le demuestra a la Santa Sede la historicidad del hecho guadalupano, que acepta misa y oficio dedicado a la coronación pontificia de ella en 1895. Como ves, fue muy interesante que se haya dispuesto en ese momento. Y digo que una vez más se da misa y oficio porque eso fue lo que desde el principio se trató de hacer con la Virgen. Era una manera de manifestar que la queremos como patrona, misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Así que ella se aparece en 1531. Cuando empieza a hacer tantos y tantos milagros, la gente inmediatamente, no solamente indígena, sino de todo, fue una conversión como nunca antes se ha dado en toda la historia de la iglesia. Y entonces vino una catástrofe terrible en 1629, 1634, que fue la inundación de toda la Ciudad de México. Estamos hablando que en el centro de la Ciudad de México, incluso todavía hay una señal ahí, casi 2 metros llegó el agua, inundada toda la Ciudad de México. Para los que no sepan, la Ciudad de México está en un islote, el centro es un islote, todo lo demás es agua salada de Texcoco, el lago salado de Texcoco. Todo se inundó la Ciudad de México. El islote se inundó 2 metros. La ciudad estaba abajo del lago 2 metros, para acabar pronto. Toda la gente en canoas y todo eso, y la Virgen de Guadalupe, porque se le pidió a la Virgen de Guadalupe, hizo que las aguas bajaran inmediatamente. Entonces eso fue un milagrazo tremendo en 1634, que por eso se suscita el buscar la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y a eso se da una información muy interesante en 1666. Es una información de verdad impresionantemente importante que va a ayudarnos para la canonización de San Juan Diego, esa información. Esa información se hace para la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, pero se tenía que hablar, se tenía que ver la cuestión histórica y obviamente uno de los protagonistas más importantes es el vidente San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, por supuesto. Y entonces estas informaciones están divididas, muy interesante,
porque son entrevistas de los ancianos de Cuautitlán. Recordemos que Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán con María Lucía. María Lucía pertenece al pueblo de Tulpetlac. Es un pueblo también de esa zona, Tulpetlac, y no sé si tú lo sepas, pero la que manda en el matrimonio es la mujer, como debe de ser. Y entonces la mujer le dijo a Juan Diego, vámonos a vivir a Tulpetlac. Y allá van, a Tulpetlac, sin vender su casa de Cuautitlán. Los indígenas nunca, nunca vendían su casa paterna, nunca. Así que Juan Diego tuvo casa en Cuautitlán y luego en Tulpetlac. Así que esos informes son interesantísimos porque lo hacen también los ancianos de Cuautitlán, precisamente ancianos que conocieron las cercanías del milagro. Y luego sus padres, sus abuelos, sus tíos les informan a estos niños que eran, que en ese momento cuando les toman la entrevista tienen algunos más de 100 años, ¿verdad? Algunos de sus parientes conocían, es más, escucharon de viva voz todo lo que pasó de boca de Juan Diego. Así que es interesantísimo las informaciones. Además, estoy hablando de 1666. Además, en esas informaciones se localizan todos los más importantes sacerdotes de las más importantes congregaciones religiosas. Y también hablan de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Y luego, por si eso fuese poco, es la primera vez que se examina por médicos, se le llama protomédicos, son los químicos, el ambiente húmedo y salitroso imposible de que una tilma, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, haya subsistido. Estamos hablando de 1666. ¿Qué diremos ahora en el 2023 que la imagen todavía se encuentra entre nosotros casi 500 años? O sea, es algo que admiran mucho los químicos, los protomédicos, como se decían, y todavía los pintores también intervinieron. O sea, son informaciones impresionantemente importantes. Eso fue en 1666. No, no se logró la misa y el oficio porque se murió el Papa, se murió el postulador, en fin, muchas cosas que pasaron y siguió el asunto. Viene una peste terrible en 1736, 1736, y hacen otros informes para demostrarle a la Santa Sede la historicidad del hecho para que se ofreciera la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y se logra con el Papa Benedicto XIV en 1754. Él es quien dice, Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. Es el Salmo 147 que se le aplicaba a Israel. Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. El Papa Benedicto XIV en 1754, cuando da misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, ¡pum!, explota con ese salmo a favor de la Virgen de Guadalupe. Dios no hizo cosa igual con nación alguna. Esta frase ya se había publicado incluso 100 años antes en México, ¿eh? Pero el Papa lo pontificó para todo el mundo. Bien, y luego se logra la coronación pontificia en 1895, también con misa y oficio de coronación. Por eso dije, nuevamente se busca el ver la veracidad del hecho histórico guadalupano y nuevamente con documentos históricos se logra. Así, en ese momento que yo estaba en Roma y estaba estudiando historia, llegó nada menos que en Roma Monseñor José Luis Guerrero, el que había hecho el libro, el que yo había leído. Y ahora él estaba encargado del proceso para la canonización de San Juan Diego. Y entonces me pidió que por favor le ayudara para poder citar lo mejor posible los documentos históricos. No es fácil, ¿eh? No es fácil citar a pie de página los documentos antiguos, no es fácil. Ese era mi trabajo, eso era lo que yo estaba estudiando y con mucho gusto. Pero ¿qué pasó?
más hablamos de la Virgen de Guadalupe, más vi documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, José Luis me nombró algo así como especialista externo del evento guadalupano para el proceso, 1984. Cuando yo termino el doctorado en Historia de la Iglesia, regreso a México y me ponen en el seminario, el cardenal me pone en el seminario para ayudar al interno del seminario con un grupo y cátedra en las clases, cátedra de historia, etcétera. Después llega el nuevo señor cardenal, arzobispo de México, don Norberto Rivera Carrera. Él me designa para ser vicerrector del seminario menor. Y entonces fui al seminario menor, es una casa que le llamamos nosotros Huipulco, donde estaba el seminario menor y lo que nosotros llamamos introductorio. Así que muchos años estuve en la cuestión de formación de los nuevos sacerdotes, en muchos diferentes grupos, etcétera, y ahora, como te digo, en el seminario menor. Y ahí muy interesante estuvo, cosa que me halaga mucho porque él me había dado esto en me había dado esto en 1996. A la semana me habla el cardenal, a la semana, me habla el cardenal mismo, directo, y me dice, oye, prepara tus cosas porque la próxima semana te vas a Roma. Y yo me quedé, yo creo que en shock. Y él me dijo, es que te está pidiendo para formar parte de la Secretaría de Cultura de la Santa Sede el cardenal Popar, Paul Popar, que era el encargado en aquel entonces, un cardenal, que me estaba pidiendo. Me azoré, la verdad, no me lo esperaba, y el cardenal ya lo daba por hecho. Pero yo creo que en el shock que recibí, yo creo que dijo, o no quieres. Y le dije, claro que sí, lo que usted me diga, usted es mi pastor. Y entonces dijo, es que yo no quiero. Ah, bueno, pues si no, pues no, y ya, tan, tan. Y dijo, entonces le voy a decir al cardenal que siempre no. Perfecto. Y se lo dijo. En eso también me llegó otra invitación como ser prefecto de estudios del Pontificio Colegio Mexicano. A las dos cosas se les dijo que no porque estaba en el seminario menor. Lo cuento porque don Norberto Rivera Carrera realmente desde el principio fue un gran señor para mí, una persona muy estimada, todavía vive. Este, y pasa esto, que después de 2 años se necesitaba para la congregación, para la causa de los santos, un doctor en historia de la iglesia, pues se iba a formar una nueva comisión para San Juan Diego para la segunda parte a la canonización. Juan Diego fue beatificado, que es una primera parte, en 1990. Yo estaba en el seminario. Así que se requería para la segunda parte en la canonización. Y me dijo, ahora sí, te vas a tener que ir a Roma, algo que no me gusta, que no, es una decisión que no me gustaría tomar, pero no hay de otra, tienes que ir. Eres el Y único doctor en historia de la iglesia ya en la, más o menos en ese tiempo, disculpe, ¿cuántos años tenía usted? pues échale. Yo nací en 1956, el 31 de diciembre. 31 de diciembre es un cumpleaños que todo mundo, en todo el mundo, se hace fiesta, pero no por mí. El 31 de diciembre de 1956. O sea, márcale del 57, ¿no? Y, y a ver, tú que eres bueno en las matemáticas, estamos hablando de que en el 2000, ¿qué sería? 43 años, ¿no? Más o menos. Entonces Ok. tendría como 40, Mm. más o menos. Entonces ya tenía mucha experiencia, pues ya dentro de su sacerdocio, ya mucho discernimiento, muchos estudios. Sí, porque si el sacerdocio fue en el 81, pues ya tenía yo ya bastantes años, o sea, eh, casi 20, Mm. ¿no? Sí, sí. Y pues, ¿qué nos puede contar de, pues, de ese, cómo se sentía todo eso? Porque no cualquier persona
se podría decir, tiene el privilegio o la responsabilidad de participar en la canonización de un santo. Y pues no sé, lo cuenta usted así, así históricamente lo que sucedió, pero no sé, estaba estresado, estaba feliz, emocionado, ¿cómo se sentía en ese tiempo? Yo creo que no sé si la palabra exacta sea abrumado del amor de Dios. Es una experiencia, vamos, el mismo sacerdocio, pues oye, ya es tremendamente fuerte, no cabe en tu ser ni siquiera el pensar que puedes tener en tus manos ser Jesús en la Eucaristía y tener en tus manos el cuerpo de Él. O sea, es algo tan inmenso que realmente es difícil de describir, ya el sacerdocio. Ahora imagínate que te hayan dicho, pues que confían en ti y que vas a estudiar aparte historia y luego el doctorado. Sí, fue mucho esfuerzo, sí, porque además de mucho halago y te abruma todo ese cariño, pero pues también ante la confianza tú tienes que responder. Y entonces era estudiar día y noche, no sabes, mis sistemas era poner en el mismo cuartito donde tenemos en el Colegio Mexicano en Roma, como esquemas de fechas y todo y sucesos y cada día estarlos viendo en la pared para que se te vayan quedando y cosas así que hacía uno, ¿no? Para poder salir adelante con un poquito de dignidad, ¿no? Que no es fácil porque es en otro idioma, es otra cultura, es otra, en fin, claro que tú te vas adecuando lo más que se puede, pero realmente fueron momentos de mucho estudio, de mucho esfuerzo, eso es verdad, ¿no? Sí. Y se logró muy bien, se logró muy bien. El mejor historiador en aquella época, que era un jesuita, Martina, muy famoso, así se apellidaba, ya como Martina, él aceptó ser mi director de tesis y casi todos los demás alumnos no lo podían creer, yo tampoco, ¿eh? Y entonces, o sea, todas las cosas que ha pasado, pero una de las cosas que me acuerdo que me llenaban de mucho gusto, mucha alegría, es encontrar documentación de la Virgen de Guadalupe. Dos temas eran mis temas, digamos, la Virgen de Guadalupe y la persecución religiosa, la persecución cristera son temas muy en el corazón. Entonces, haz de cuenta que todo lo demás tienes que estudiar y esforzarte y aprenderlo de memoria y todo eso. Pero cuando llegaban cosas así, temas así de la Virgen de Guadalupe o de la Guerra Cristera, créeme que el tiempo pasaba y yo no lo sentía del entusiasmo, del gusto de encontrarme con todo eso. Otra cosa interesante, así a nivel personal, es el hacer tantos amigos en el colegio mexicano porque en el Colegio Mexicano en Roma tuve la oportunidad de hacer amigos cuando yo era estudiante y después cuando yo fui huésped, porque fui a hacer una investigación sobre el Seminario Conciliar de México, estoy hablando de 1992-93, y luego como superior, como prefecto de estudios, o sea, tuve amigos, actualmente hay varios cardenales que fueron mis alumnos o compañeros. Entonces, eso es muy bonito, el que, pues a nivel República Mexicana, pudieras tener contacto con tantos que cuando nos hemos encontrado, porque alguna conferencia de la Virgen de Guadalupe en algún lado, nos presentamos, nos encontramos, y es algo muy agradable de que por todos lados hay el encuentro con hermanos, muy de corazón. Y pues usted mencionó que pues algo muy importante para usted siempre ha sido nuestra Madre María. Pues ¿cómo ha sido esa relación con nuestra madre? ¿Desde joven la ha tenido o qué nos puede platicar? Con Santa María de Guadalupe, en México, tú lo sabes, nacemos con Santa María de Guadalupe en el ADN, la traemos en la sangre.
es tan cercana, es tan familiar, es tan cercana, sí, es nuestra madre. Pero el conocerla más, es brutal. Yo se los digo a la gente que vive allá en Estados Unidos, algunos de ellos han pasado, como decimos nosotros, mojaditos, ¿no? Y yo les digo, hagan de cuenta que a la madre se le quiere porque es nuestra madre, no necesito conocerla o saber qué pasó. No, 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 es mi mamá, yo la quiero, punto y basta. Sin embargo, si tú la conocieras todos los esfuerzos que hizo, posiblemente una mamá soltera, todos los esfuerzos que hizo por pasar al otro lado, por quitarse la comida de la boca, preocupada por conseguir trabajo y esto para que tú tuvieras educación, vestido, sustento. Si supieras todo lo que la madre hace por uno, no, hombre, no la quieres, la adoras. O sea, sí me explicó, se le ama, se le seguirá amando, pero cuando se conoce, híjole, la perspectiva es tremendamente fuerte. Y así me pasa con la Virgen de Guadalupe. Con la relación personal que yo tengo con ella, sí te la puedo decir, es de un gran amor, un gran cariño, pero la veo tan cercana, tan en mí, yo platico todo el tiempo con ella. A mí cuando me dicen, es que hay que hacer oración, más bien me tendría que decir, pues hay que guardar un poquito de descanso, ¿no? O sea, porque es tal que la traigo en mente, en el corazón, es platicar con ella, es decirle a ella, es decir, y ahora por dónde, María, tú indícame, y yo sé que aún en las cosas más difíciles, las que hayan pasado, ella, ella es la que me guía. No es una cuestión de que alguien haya hecho algo, no, sino yo entiendo perfectamente que ella es la que guía mis pasos. Es así de cercana para conmigo. Mm. O sea, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. A veces enfermedad, a veces que pasó una dificultad, a veces un accidente. Ella. No hace mucho me hablaron aquí en México, por teléfono. Alguien que inmediatamente la voz extraña, yo no conocía, y su cantaleta, su discurso así rapidito, rapidito, como que todo lo tenía memorizado, digamos. Me dijo que le habían pagado a él no sé cuánto dinero, creo que 50,000 pesos, para asesinarme. Lo que quería era chantajearme, ¿no? Para, para decirme cuánto me das tú para no matarte, ¿no? Eso era, el discurso era eso. Pero llegó un momento en que lo interrumpí y le dije, mire, yo soy muy guadalupano. Y él me contesta, ¿y quién no? Bueno, por lo menos me queda la cosa de que me va a matar un guadalupano, ¿verdad? Este, le, di- le dije, yo soy muy guadalupano. Si usted me asesina o lo que sea, pues yo sé que ella me quiere para allá, para ella, estar con ella. Así que, y empezó, no, no me diga eso, no me diga eso. Sí, soy muy guadalupano y la Virgen de Guadalupe también es tu madre. No me diga eso, decía, ¿no? No me diga eso. ¡Pum! Que me cuelga. Con ganas de haberle hablado más, pero bueno, me colgó. Esto yo creo que te puede, así como un ejemplo, de que ella siempre está en mi paso, en mi vida, en todo, yo sé que está en todo. Y para mí, fíjate que no hay en las buenas o en las malas, porque aún en las malas, yo sé que estoy cumpliendo la misión que ella me da, y aún en lo que yo pudiera ver como las malas, al final de cuentas, eso es lo mejor que me pudo haber pasado porque estoy con ella. Mucho de lo que me cuenta me hace recordar en lo que escribía Saint Louis de Montfort en su libro de la consagración a Jesús a través de María. También me hace pensar mucho soy parte de jornadas y nosotros decimos todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Entonces, pues sí, mucho de lo que dice usted, sí, yo también he estado en esas situaciones donde me digo, no, pues pase lo que pase, viene de nuestra madre. Entonces, para qué complain? ¿Para qué renegar? Y siempre se va a hacer las cosas mejores porque ella es la que lo está.
controlando. Entonces sí, pues sí, es muy cierto lo que cuenta. Y pues ya para terminar esta primera parte de la entrevista, pues ¿qué les podría, y es un poquito, una pregunta un poquito diferente, pero ¿qué le podría decir, qué palabras de animación para los jóvenes adultos que ahorita están practicando el apostolado? Acá en Detroit, pues estoy involucrado con varios grupos, pero en general, ¿qué palabras de animación nos podría compartir? Mira, yo creo que las palabras de animación las tiene la Virgen de Guadalupe. Cuando, cuando Juan Diego en diferentes momentos se encuentra con ella le expresa cosas que son para nosotros, como decían los indígenas, oro, piedras preciosas. Son una maravilla cada expresión de la Virgen de Guadalupe para con Juan Diego como misionero de su voluntad, de su palabra, de su aliento. Voy a expresarlo así como ella lo expresa. Una de esas, cuando lo envía con el obispo, con el mensaje de que quiere una casita sagrada, le dice, ya escuchaste, hijo mío, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Eso es precioso porque ya escuchaste mi aliento, mi palabra, te recuerda el Génesis, el aliento que da el Ruach, que da el Espíritu. Ella está haciendo un nuevo Génesis, una nueva creación en ti. Tú eres una nueva creación con su aliento, su palabra. Te recuerdo que es una mujer embarazada. La palabra, el logos, viene en su vientre. Y esta expresión es Jesús. Ya escuchaste a Jesús, ya escuchaste el aliento, la palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Y sabemos perfectamente que Jesús, el Evangelio, nos manifiesta el mandamiento más grande, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser y al prójimo como a uno mismo. Ya escuchaste, hijo mío, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Y en los momentos más complicados para Juan Diego, más difíciles, como fue lo del tío, el tío Juan Bernardino, anciano, quiero nada más recordar a todos nuestros hermanos que el anciano entre los indígenas es el hombre, es el ser más importante de la comunidad. No es como a veces en algunos lugares la experiencia es que el anciano estorba, el anciano hay que abandonarlo, el anciano está comiendo de más, el anciano casi hay que matarlo con la eutanasia, ¿verdad? Para que ya no estorbe. No, entre los indígenas, el anciano es la cultura, es la raíz, es la autoridad, es lo más importante, es la historia, la tradición, todo. El anciano es muy respetado, los ancianos, y así debe de ser. Y cuando se le está muriendo el tío anciano, Juan Diego no está con una persona agonizante, un familiar agonizante, no, él representa a todo el pueblo que se está muriendo, todo el pueblo después de la conquista, la viruela después de la conquista, mató la mitad de la población indígena, la primera audiencia que vino a gobernar, que esclavizó a todos los indígenas en aquel entonces, estoy hablando de 1528, 1531. La primera audiencia fue espantosa, horrible. Fray Juan de Zumárraga, el obispo, decía de ella, decía del presidente Nuño de Guzmán, diablo infernal de codicia, así era. Entonces, en un momento muy complicado de Juan Diego, que se le está muriendo su pueblo, porque representa eso, como digo, va corriendo por un sacerdote para que lo preparara a bien morir, absolución y ya. Y entonces Juan Diego se le ocurre darle la vuelta al cerro para que la Virgen no lo detuviera, no lo viera, no lo detuviera, porque quedó él de llevar la señal al obispo, te recuerdo. Y entonces, con tu pregunta, esa pregunta que me haces, que qué les diría yo a los misioneros, a los evangelizadores, a los que toman su vida
en sus manos para ser instrumento del amor de Dios, les diría lo de la Virgen de Guadalupe cuando atajó al angustiado Juan Diego y le dijo, no tengas miedo, socoyotito mío, mi chiquito, mi niño, no me llore, no tenga miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto? Hueco de su manto significa en sus entrañas. Ella nos pone en Jesús, una mujer embarazada. Ella nos pone en Jesús, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Eso les diría. Y nos diríamos, porque estamos caminando juntos, porque no están solos, porque no les estoy hablando desde quién sabe dónde a ellos que están en la, ahí en sembrar, en cosechar, en lanzar la palabra de Dios. Estamos juntos. Estamos haciendo cosas para Dios y para la Virgen de Guadalupe y no estamos solos. La Virgen de Guadalupe ante todo, Jesús en su inmaculado vientre, ¿qué nos puede faltar? Al contrario, como dijo Juan Diego en ese momento, es un honor que tú me hayas dado esta misión de ser tu mensajero. Dame la señal para el obispo. Es un honor, no es digamos que hasta el mismo martirio en ese tenor eh, es una gloria. Ya me emocioné. Pues muchas gracias, Monseñor. Sí, esas palabras yo las guardo también en mi corazón. Ah, sí, muchas gracias y que son palabras de nuestra Madre María. Y pues, pero sí, una cosa que el último año cuando escuché ese mensaje, sí, nada más quería, ¿cómo se dice? Clarificar. Bueno, mucha gente dice las palabras de María lo cortan en que no soy yo tu madre, pero usted dice que la frase completa es el honor y la dicha. Sí, Wow. en agua. Ahí te va. No está mal que se haya traducido así. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? No está mal. Sin embargo, en náhuatl, en la narrativa, la Virgen de Guadalupe pone en ella un sin, un sin. Ese sin es de cortesía, es de honor. Por ejemplo, ella sí podría decirle a Juan Diego sin. Haz de cuenta, para traducirlo, sería como, te recuerdo que Juan Diego no es un noble, es un más igual, es un hombre común y corriente. Nosotros en español tenemos, por ejemplo, al jardinero, vamos a suponer, que se llame Manuel. Le decimos Don Manuel. Oiga, Don Manuel, ¿cómo crecieron ahora las flores? ¿No? Le decimos Don. Ese Don es el sin, es el como de dignificación. Vamos a la tienda de Doña Rosita. Doña es como dignificación. No son gente noble, no son de la realeza, pero son gente del pueblo, pero nosotros con esa cortesía les decimos don o doña. Es ese tzin. La Virgen de Guadalupe puede usarlo con Juan Diego tzin. Casi le está diciendo don Juan Diego, pero en náhuatl, ese don se hace en diminutivo, Juan Dieguito. Ese Juan Dieguito es es de la dignificación. Por eso a nosotros los indígenas, y bueno, los que tenemos esta sangre latina, nos dicen padrecito, pero no es que estemos chaparritos, sino que es por dignificación, padrecito, quiero un cafecito, todo es así de diminutivo, ¿no? Así es con Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en la cortesía indígena, cuando ella misma se pone el sin, Nanahuatzin, como dice, Nanahuatzin, entonces se ha traducido, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu venerable madre? Eso es la traducción que se debería de decir. Sin embargo, en la cortesía indígena, cuando ella usa el sin para sí misma,
En realidad, en la cortesía indígena, el sin se lo está diciendo a él en relación a ella. Me explico. La traducción más clara sería, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo yo soy la que tengo el honor, la dignidad, el honor de ser tu madre? Y entonces esa es la traducción exacta. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? Esa es la traducción exacta. ¿Me expliqué? Sí, wow. Es brutal, pero ella lo dice, no es una interpretación mía, Mm. porque así lo hacen los indígenas en náhuatl. Ella se dice con ese tzin, que en realidad eso significa. Si ese tzin me la estoy colocando yo, significa yo soy la que tengo el honor de ser tu madre. Y ese honor se refiere al honor que ella tiene como ser madre de nosotros los cristianos, o también el honor que uno puede sentir, uno humilde que no se siente nada, también puede tomarlo en la forma de que es, ella lo siente como honor para dirigirse a alguien tan poquito que es nada, o es los dos. Así es. Mira, a tal punto es esto que la misma fórmula que ella utiliza en náhuatl para definirse como madre de Dios, que ahí digamos que resulta normal. Dice ella en náhuatl, yo tengo el honor de ser la madre de Dios, del verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Está bien? Tiene el honor de ser la madre de Dios. Entonces no hay problema, digamos. Pero ella usa el mismo esquema para referirse a nosotros. Y como tú dices, nosotros tan pobres, tan insignificantes, y dice ella que tiene el honor de ser nuestra madre. Fíjate, por favor, la humildad, la sencillez, que es exactamente lo que ella quiere que nosotros hagamos también. Tener el honor de ser hermanos de los más pobres, de los más humildes, de los más sencillos, de los, para ojos humanos normales, insignificantes. Para mí es un honor ser tu hermano. Haz de cuenta. Es lo mismo. Exactamente. Tan es lo mismo, ahí te va, que ella se plasma en la tilma. La tilma significa la persona del indígena, la persona de él. Es muy fuerte la tilma, ¿eh? No, no creas que es un trapito por ahí, una capa que así nada más le cayó a Juan Diego, no. La tilma para Juan Diego es la continuación de su propia persona. Es tan fuerte lo de la tilma que con la tilma se casaban. Te lo pongo así. Si tú eres casado, traes tu anillo de bodas. Este anillo de bodas ni lo prestas, ni lo tiras, ni lo vendes, ni lo regalas, ni nada. Es tu propia persona en un momento tan significativo como fue tu matrimonio, ¿verdad? ¿Me entiendes? Mm. Entonces, este anillo es tan importante como la tilma para el indígena, porque con la tilma anudaban la tilma al huipil de la mujer y se casaban. O sea, es su persona. Y la Virgen de Guadalupe, al imprimirse en esta tilma tan pobre, tan humilde, llena de agujeros, de rasgaduras, costuras, todo como es la tilma, y sin embargo ella no solamente se imprime ella, sino acuérdate que es una mujer embarazada. Por lo tanto, imprime en tu tilma, en tu persona, a Jesús mismo. Entonces, que es perfecto eso de yo tengo el honor y la dicha de ser tu madre, como si dijera, estoy tan feliz de estar contigo, la madre de Dios, del dueño del cielo y de la tierra, de estar contigo, que me quedo contigo en tu tilma. Qué hermoso es eso, la Es verdad. brutal, Entonces, para los que están escuchando, si tienen que escuchar eso, regrésenlo y escúchenlo y escúchenlo y escúchenlo. A mí, pues, he tenido el privilegio de, para el 12 de diciembre, hacer la actuación de Juan Diego. Y cada vez que me escucha escuchar las palabras de la Virgen de Guadalupe, pues siempre me tocan el corazón. Entonces, siempre.
Y me imagino que con cualquier persona, cualquier situación en la que se encuentre, si tomas ese tiempo para escuchar con el corazón y escuchar realmente, no, hombre, es algo muy hermoso. Bueno, monseñor, ahorita pues vamos a brincar a la segunda parte de este show y ahora vamos a estar platicando un poquito más sobre la persona de San Juan Diego. Y regularmente lo que yo hago es, leo una biografía pequeña sobre la vida del santo, pero en este caso creo que es mejor que usted nos cuente sobre él. Entonces, si en los próximos 8 a 10 minutos nos podría compartir quién es Juan Diego. Sí, fíjate que tienes razón porque hay muchos equívocos por ahí porque no se ha profundizado con documentos históricos y antes de entrar directamente con esto de la vida de Juan Diego, a mí me parece clarificar muy bien una cosa que se ha equivocado mucha gente. La Virgen de Guadalupe dijo como su nombre y como ella quería que se le reconociera, Santa María de Guadalupe, no otro nombre, porque por ahí hay versiones de que supuestamente dijo otro nombre, medio indígena y todo eso. No, eso es un error de Luis Becerra Tanco en 1675 que dijo esa equivocación de que Juan Bernardino era náhuatl y no entendió la palabra Guadalupe. Sí le entendió porque ellos en su nombre de pila tenían todos esos sonidos. Guadalupe, acuérdate que la D que no existe en náhuatl. En Juan Bernardino, desde que tiene el nombre de pila, usa la D, igual que su sobrino Juan Diego. Y por el otro lado decían que no hay sonido G y por lo tanto no entendió Guadalupe. Ella nunca dijo Gelupe, dijo Gua. Y ese sonido Gua si hay en Gua, Nagua, Teotihuacán, Aguacate, Huacal, sí hay el sonido Gua. Así que siempre fue Santa María de Guadalupe. Juan Diego, vámonos directamente a la vida de él, y va a tener que ver con este nombre de Santa María de Guadalupe que se lo da a Juan Bernardino. Santa María de Guadalupe, perdón, Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, como lo decíamos, y después se pasa a vivir donde era la esposa, María Lucía, Tulpetlac. Los dos lugares son del rey de Texcoco, Netzahualcoyotl. Por lo tanto, Juan Diego no es azteca, no es mexica, es tolteca, de mentalidad tolteca. Los toltecas son los más sabios, los más nobles, los más de alta alcurnia, digamos así, los artistas, etcétera. Netzahualcoyotl quería que todo su reino fuese como una universidad indígena, digamos. No le importaba si fuera Macehual o lo que sea, era alta escuela. Él era lo que quería. Juan Diego siempre fue un Macehual, también aguas aquí muy importante, porque han salido historias de que él fue noble. No, Macehual, un hombre sencillo, común, corriente. Todas las fuentes históricas hablan de eso, de que fue un Macehual, un hombre común. Pero vivía en un territorio, como lo estoy diciendo, tolteca, en donde todo mundo quería una alta escuela. Entonces, Juan Diego entendió perfectamente a la Virgen de Guadalupe, que quien habla en tolteca noble. Le entendió Juan Diego y Juan Bernardino perfectamente porque son de esa región. En Netzahualcoyotl, este rey tolteca había llegado a creer en un solo Dios, pero no el verdadero Dios, porque lo que él creía era como una divinidad suprema, pero sin abandonar la multitud de ídolos, de dioses. Entonces, no llegó a creer, no dio el paso a creer al verdadero y único Dios. Sin embargo, ya era mucho ese pasito de creer que una divinidad fuera superior. A esa divinidad superior, Netzahualcoyotl, y eso lo entendía Juan Diego,
le dice Netzahualcoyotl, ¿dónde estás tú, Tloquenahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás? ¿Podré llevar la pluma de Quetzal allá donde tú estás? ¿Por qué me diste este corazón que ahora palpita si al final voy a morir? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque? Esas son las características que le ponen Netzahualcóyotl a esta divinidad. ¿Por qué lo digo? Porque Juan Diego, cuando él nace en 1747 aproximadamente, no se sabe exactamente su nacimiento, cuando llegan los primeros franciscanos en 1524, fue bautizado con toda su familia, el tío Juan Bernardino, la esposa María Lucía, 1524-1525. Desde ese momento comienza a ir a Tlatelolco para el catecismo. Entonces él caminaba de Tulpetlac a Tlatelolco al catecismo. Cuando llega el 9 de diciembre de 1531, él está caminando agarrando lo que sería la calzada Dique, que actualmente es la calzada de los misterios, para ir al catecismo. Y entonces Juan Diego no iba al Tepeyac. Ojo con esto. No iba al Tepeyac. La meta no era el Tepeyac. La meta era Tlatelolco, al catecismo. El Tepeyac se le cruzó, por decirlo así, y tenía que pasar a un lado del Tepeyac para agarrar la calzada dique e ir a Tlatelolco. Y cuando ve este cerro muerto, árido, pedregoso, sin vida, y lo ve transformado en un verdadero paraíso, paraíso, verdes, jades, esmeraldas, oro, plumas de quetzal, arcoíris, un verdadero paraíso, es Juan Diego quien dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados? En la tierra de las flores, Xochitlalpan, dice. Xochitlalpan, tierra de las flores, era paraíso. ¿Acaso en la tierra celestial? Ojo, él nunca se acordó de los franciscanos a los cuales iba al catecismo, pues nunca. Se acordó de sus abuelos, de sus antepasados. En otras palabras, la Virgen de Guadalupe desde ese primer momento con Juan Diego está haciendo una verdadera inculturación, tomando lo bueno y verdadero de tu cultura y llevándolo a la plenitud en el verdadero Dios por quien se vive Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe con Juan Diego. Juan Diego entendió perfectamente cuando lo llaman, la Virgen lo llama entre cantos de aves preciosas arriba, lo llama Juanito, Juan Dieguito, con esta manera tan digna, Juanito, Juan Dieguito, sube Juan Diego a donde lo llamaban y él contempla a esta noble doncella. ¿Cómo supo que era noble? Juan Diego ni siquiera había hablado. ¿Cómo supo que era noble? Porque para los indígenas, los colores, los diseños en la ropa, volvemos a la ropa, eran tan importantes. El color azul verdoso que tiene el manto de la Virgen de Guadalupe, no cualquiera lo podía usar, solamente los emperadores. Así que inmediatamente se dio cuenta que era una emperatriz, la Virgen de Guadalupe, una noble doncella. ¿Por qué? Porque el peinado de la Virgen de Guadalupe no era de mujer casada. Las mujeres casadas eran un trenzado, dos trencitas, y se las subían a manera de cuernitos. Todas las mujeres casadas tenían que tener ese peinado. La Virgen de Guadalupe tiene el peinado hacia abajo, bien peinado, virgen. Solamente las vírgenes tenían que tener ese peinado así. Sí. Es algo impresionante la manera en que Juan Diego va captando como cualquier indígena. Y ahí ella le dice, soy María, la madre de Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlantipaque. Entendió, entendió perfectamente Juan Diego. Así que Juan Diego, cuando la Virgen de Guadalupe le dice, quiero tanto deseo una casita sagrada para manifestarlo a él, para ensalzarlo a él, para ofrecerlo a él, mi amor persona, que es Jesús. Quiero esa casita sagrada
para escuchar su llanto, su tristeza, su dolor, para cuando le dice también en ese primer día, soy tu madre, tengo el honor, la dicha de ser tu madre, se lo había dicho. La madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno, está hablando de todo el continente, está hablando de Estados Unidos, está hablando de Canadá, está hablando de Argentina, porque en aquel entonces no había fronteras. Y si todavía tomamos en cuenta que para los indígenas México no es un país, para los indígenas no es México en ese entonces no es un país con fronteras, sí, 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 habían los enemigos, tlaxcaltecas, Huejotzinga, lo que quieras, había fronteras, claro que sí, pero no era el concepto de México un país solamente con fronteras, sino era el eje cósmico. México es el eje cósmico de donde están los altares, donde están las víctimas en sacrificio humano, y ese corazón y esa sangre supuestamente tenían que alimentar al cosmos entero desde México y a los mismos dioses. México no es un país, por eso cuando llega ella en esa luna, en medio de la luna significa México, en el ombligo de la luna, en el ombligo de la luna está en el contacto con la vida y luego todavía viene embarazada con ese cordón umbilical teniendo a Jesús en el vientre. Eh, eh, Perdón esto, pero me parece tan importante. La Virgen de Guadalupe no viene cargando a Jesús, al niño Dios, no lo viene cargando solamente, lo viene sustentando con su cordón umbilical, con su sangre, con su calor, con su protección, con su amor desde el vientre materno. Inmaculado, claro que sí, inmaculado, pero es madre de Dios. Entonces ya nos vamos captando la idea más clara con este Juan Diego que la está contemplando como una doncella y una mujer embarazada y una noble. Y cuando le dice, soy la madre de Troque, Nahuatl, Pamenoguani, Teyocoyani, Moyocoyoche, ¿qué quiere decir eso, padre? ¿Qué quiere decir eso? Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Soy la madre del dueño de la cercanía y de la inmediación. Soy la madre del creador de las personas. Soy la madre del dueño del cielo y de la tierra. No, está. ¿Cuántas horas tengo, dices? Para poder Estamos explicar. bien. Tenemos, usted sígale, no se preocupe. ¿Cuántos días tenemos para poder explicar? Ah, vamos a platicar otros 10 minutos, está bien, pues sobre San Juan Diego. Pues imagínate qué honor para San Juan Diego es recibir todo eso. Así que Juan Diego es el mensajero de la Virgen de Guadalupe, pero, y por eso tenía que aclararlo, no es solamente el mensajero de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque en su vientre viene Jesús, porque en su vientre viene Jesús. Y cuando ella le dice, ya escuchaste mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte, está haciendo un nuevo nacimiento con Juan Diego. Así que Juan Diego es un mensajero de María, pero también de Jesús, o lo diré mejor, es un mensajero de Jesús por medio de María. Cuando va con el obispo y el obispo le pide una señal, en ese momento Juan Diego se convierte también en mensajero del obispo. El laico es mensajero del obispo. Juan Diego es un laico. Ella eligió un laico. Cuando Juan Diego le dice, manda a otro, porque a mí, yo no soy nada, soy cola, soy alas, humildad, ¿verdad? Manda a otro, porque yo no soy nada ni nadie. Yo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no en lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, virgencita mía, mi chiquita, mi niña. Manda a otro. Y es cuando la Virgen de Guadalupe le dice al laico, tengo a muchos, mijo, tengo a muchos, pero es necesario que seas tú personalmente. Y todavía la Madre de Dios, del dueño del cielo y de la tierra, le dice, te pido, te ruego, te suplico que seas tú mi intercesor. Wow. El laico es intercesor de María, pero ya lo dije, es intercesor de Jesús a través de María.
y ve si no. Jesús, ¿a quién le pidió ser sus apóstoles? A pescadores, a pescadores, a gente común, a gente pobre, humilde en general, y le pide que sean sus intercesores, sus mensajeros. Tú que me estás hablando de todos los laicos que están metidos a dar el evangelio, nos debemos dar cuenta cómo Dios, el omnipotente Dios, podría haberlo hecho de mil formas, mil formas. Se hubiera hecho aparecer y, ¿no? Sin más. Pero no, Él quiere a gente común como nosotros para que seamos intercesores de su amor. Eso es lo que quiere. Y la Virgen de Guadalupe es el mismo camino. Cuando Juan Diego va con su tío Juan Bernardino, y como hemos visto, enfermo, agonizante, y corre por un médico y no logra nada, y corre por un sacerdote y se le atraviesa la Virgen, ¿te das cuenta? Juan Diego en ese momento también es intercesor, nada menos que del anciano, y eso significa de la autoridad, de la sabiduría del pueblo. Así que el laico como tú es intercesor de Jesús, de María, del obispo y del pueblo. Así que Juan Diego, cuando ya por fin le lleva las flores al obispo en su tilma, que es su propia persona, y ahora se vuelve señal cuando la imagen se plasma en su tilma, la señal le pertenece al obispo. Quien pidió la señal fue el obispo. Así que su señal está impresa de las flores de la naturaleza, sí, pero en la tilma del laico. Es del laico y sin embargo ahora con María y Jesús en el centro le pertenecen al obispo. Date cuenta cómo la Virgen de Guadalupe hace iglesia, unidad de iglesia, laico, consagrado, centrándonos en Jesús, María, todo lo hace. Eso lo hace. Y así como iglesia quiere su casita sagrada en el llano del Tepeyac y es donde guía al obispo para que se haga la casita sagrada. Permíteme terminar con esto de Juan Diego diciendo que le dice al obispo que quiere una chocita a un lado de la ermita para poder cuidarla. Es un honor para los indígenas barrer el templo, eso antes de la llegada de los españoles, porque es preparar la llegada a la divinidad. Por eso es un honor el barrer, el cuidar el templo. Y eso es lo que quiere hacer Juan Diego. Así que le hicieron su chocita, donde lo venían a ver hasta sus propios paisanos para que intercediese por ellos, tal cual. Muere Juan Diego en 1548. Te dije que él tenía casa en Cuautitlán y casa en Tulpetlac. En las dos casas hicieron unas pequeñas ermitas pegadas a cada casa para honrar que ahí fue la casa de Juan Diego, en Cuautitlán y en Tulpetlac. Y otro en donde estuvo viviendo cerca de la ermita y tuvo seguramente alguna otra capillita o ermita que se le hizo en 1548 en Tlatelolco, donde él iba al catecismo. De esto también da muestra un códice que le llamamos de 1548, que es un memorial de la muerte de Juan Diego en 1548. Él en esa chocita hizo una vida contemplativa, se puede decir. Oraba, rezaba, comulgaba, hacía penitencia, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo le decían el peregrino, porque iban por todos lados peregrino, hablando de Jesús y de María de Guadalupe. Hablaba por todos lados y se decía el peregrino. Tuvo ese doble tipo de vida, digamos así. Y al final muere y su tumba está donde fue la tumba también de Juan Bernardino, porque el primero que murió fue Juan Bernardino. El 15 de mayo de 1544 lo enterraron en el cuerpo, digamos, de la pequeña ermita del Tepeyac. Juan Diego, cuando muere en 1548, lo entierran también en el cuerpo que fue de la ermita, o que es de la ermita, porque todavía ahí está la ermita abajo del Tepeyac. Creo que cubrí más o menos los tiempos. Sí, muchas gracias. Pues ahorita quiero ah,
platicar un poquito sobre el contexto del tiempo en el que vivía Juan Diego, específicamente más o menos en los 1500. En ese tiempo, Martin Luther hizo pues el schism, la separación, y habían millones de católicos que ya se estaban retirando de la fe católica. Y en este mismo tiempo, a través de la Virgen de Guadalupe, ah, viene, se podría decir, una nueva cultura, un nuevo mundo, con gente que van a estar ahora adorando a Jesús, pero específicamente que van a ser católicos. Este, ¿Usted piensa que San Juan Diego sabían esas cositas de que del otro lado del mundo se está perdiendo la fe, o cree que él estaba más enfocado en donde él estaba? Mira, sería un poquito especular porque no tenemos ningún documento que diga que él tuviera conocimiento de eso. Lo que sí tuvo conocimiento fue del desastre que vivía México, porque en la primera audiencia, como ya lo apuntaba, fue esclavitud, fue robo, fue una masacre en la conquista, todo eso lo vivió Juan Diego. O sea, sí sabía todo el desastre de toda esa parte. Cuando llegan los primeros misioneros, 1524, él fue uno de los pocos, su familia, que se bautizaron porque no fue sencillo para los misioneros. Hay que recordar que ellos hablaban español, no sabían náhuatl, nada, nada. Fíjate, a tal desesperación que los españoles, con tal de hacerse entender, les empiezan a hablar en latín, a ver si así, pues, o sea, para nada, ¿no? Ni en latín, ni en español, ni nada. Era a base de señas y todo eso, cómo poder evangelizar. El bautizo, decían, no es tan, bueno, pongo mi cabeza, agüita, pasa. Pero me estás pidiendo que para casarme, los casados nobles, que tenían muchas esposas, que me case nada más con una, ahí sí no. Y no querían el bautizo porque no querían casarse como lo manda la iglesia. Y entonces estaban ahí dificilísimo. Todo eso lo manifiestan los mismos misioneros. Tenemos fuentes históricas que dicen están muy fríos, no se puede, etcétera. Y eso súmale todo lo que hicieron los paisanos de matar, de intentar matar al obispo, a los frailes, porque no querían que se los bautizaran a los indígenas porque les hacían más difícil el esclavizarlos. En cambio, si no están bautizados, para ellos la justificación era de que son cómplices del diablo o son animales, y así los esclavizaban. Todo eso sí lo vivió Juan Diego. Todo eso sí lo vivió Juan Diego. Y vivió cuando después de la aparición, después de lo que a él le pasó, la conversión más grande que se ha dado en toda la historia de la iglesia. Efectivamente, nosotros sabemos que con Lutero 1517, muchos se cambiaron de ser católicos a ser protestantes. Y no dije la palabra, se convirtieron. No dije la palabra. Se cambiaron. Yo no digo convirtieron. ¿Por qué? Pues porque nunca fueron católicos realmente. Nunca fueron bautizados porque Dios es muy bueno y ahí las familias, los padrinos y lo que sea, pero nunca fueron realmente católicos. Entonces no se puede decir se convirtieron. En cambio acá sí se puede decir se convirtieron de toda la idolatría que ellos tenían tan a pecho, porque sí eran muy idólatras, muy fieles a sus dioses, pues ahora sí quitaron todo y la Virgen de Guadalupe fue lo máximo para ellos y fue una conversión que a todos los misioneros los tenía espantados. Lo dice Diego Durán, estoy espantado. Dice Fray Jerónimo de Mendieta, es de maravillar viendo cómo llegan a ser católicos sin que nadie los hubiera empujado siquiera. O sea, están de maravilla y no se dan explicaciones cómo se llega a esta conversión, no solamente de los indígenas, no solamente de los indígenas, de los españoles bautizados ya, se convertían en masa, ya no para el bautizo que lo estaban, sino me refiero a convertirse realmente a ser católicos gracias a la Virgen de Guadalupe. Miles, miles, miles.
lo dicen los mismos misioneros, ahí está tal cual. Y si nosotros vemos las estadísticas ya para acá, pues imagínense, 6 años, 9 millones de conversiones. Hay narraciones en donde los frailes dicen con gran sorpresa que en un solo día, 14,000 bautismos, en un solo día, 14,000 bautizos. Cuando muere Fray Juan de Zumárraga, te dije, es en 1548, igual que Juan Diego. 5 días antes de morir, Fray Juan de Zumárraga escribió al rey una carta donde le dice, y es verdad, habrá 40 días que con ayuda de religiosos confirmé los indios de esta ciudad. Pasaron de 400,000 ánimas. O sea, en 40 días, este viejito, este arzobispo de México, porque ya lo era, Fray Juan de Zumárraga, 400,000 confirmó. Y dice, a lo cual atribuyen mi muerte, y yo la tengo por vida, y muy contento salgo de ella. Esas fueron las últimas palabras de Fray Juan de Zumárraga. Pues fíjese que no sé cómo sea allá en México, pero aquí en Detroit, la comunidad con la que yo crecí, los que íbamos a la escuela, siempre como que, bueno, la fe siempre ha sido atacada, pero creo que en particular con los hispanos, a veces atacaban a los que practicaban la fe porque decían cosas como que no, nosotros somos indígenas, los conquistadores nada más nos forzaron la religión pero se me hace muy raro porque muchas de esas mismas personas les encanta tener como camisas o cosas de la Virgen de Guadalupe en sus casas. Entonces, no sé, qué nos podría decir de ese balance entre cosas muy feas pasaron, pero a la misma vez nos trajeron a Cristo en una manera? Estábamos diciendo hace poco de que cómo es posible de que la Virgen de Guadalupe diga, tengo el honor y la dicha de ser tu madre, viéndonos personas tan limitadas, tan pecadoras, tan indignas, tan miserables, ¿no? Y que la Madre de Dios dijera algo así, pues eso fue lo que hizo, tal cual, como lo está señalando. Efectivamente, te quiero decir que los misioneros de aquel entonces, los que llegaron a México, eran lo mejor de Europa. Lo mejor de Europa en ese momento vino a México. Esto que te acabo de decir, lo dije en Madrid. Y me dice, se me acercó un sacerdote de allá y me dice, hombre padre, con razón estamos re mal aquí en España, pues todos los buenos se fueron allá. Pues tal vez, ¿verdad? Eso ya no lo sé, pero lo mejor de España en ese momento, de Europa, no solamente de España, de Europa, vino a México. Y así, en su manera del siglo XVI, pues, ¿qué le vamos a pedir? Ah, espérate tú tantito, cuando 5 siglos después te critiquen por la manera de pensar en este siglo, ¿verdad? Porque así es, ¿no? Pero en el siglo XVI, acuérdate que era el tiempo todavía de las cruzadas, a imponer la cruz de Cristo, porque era un deber. Cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo y bauticen, etcétera, era un deber, ¿no? Hacerlo. Así, así lo hacen, como de cruzada. No, no se les ocurría otro estilo. Incluso era parte de su deber. Te voy a decir una cosa de lo que hicieron los misioneros al inicio, que uno hasta le da risa, pero así fue, que con los pocos que tenían ahí, eh, generalmente niños, ¿verdad? De catecismo y esas cosas, se dieron cuenta dónde estaban los muchachos mayorcitos, ¿verdad? Dónde se reunían para hacer sacrificios humanos y adorar idolatrías y todo ese tipo de cosas. Y llegaban y los secuestraban, o sea, ¡pum! Y daban con ellos en la noche, los secuestraban, los metían al monasterio y ahora sí, el catecismo como debe ser. Eran sistemas de aquel entonces. Yo todavía viví y sufrí en una escuela y era lo normal, que el profesor te agarrara de las patillas, ay, te jalaba o te daban tu reglazo, cosas por el estilo. Era el estilo de ese. Ahora ni pensarlo. No, 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 ni pensarlo, ¿no?
pero nadie lo critica porque pues, así era, ¿no? Así era, punto. Como la Virgen de Guadalupe, sin hacer nada leso, por supuesto, ella llega hasta el corazón de todos, llega hasta el corazón. Esos eran los métodos, pero fíjate, la Virgen es como si les dijera, estás muy primitivo, pero te necesito porque tú eres el cura, ¿verdad? Así que te los convierto y tú los vas a confesar. 2000 indígenas detrás del monje para confesarse. 2000, 3000 correteando al fraile para confesarse. Y decían los frailes, ¿qué pasó? Que antes tratábamos nosotros de agarrarlos y todo eso para convertirlos y ahora ellos están detrás de nosotros. Si te leyera todo lo que dicen los misioneros en ese momento, todos están admirados de qué pasó, qué sucedió. Los que huían al matrimonio católico porque tenían que casarse con una, pues iban hasta donde estaba su primera esposa, se la traían y para que no les negase el bautismo y el matrimonio por la iglesia. ¿Qué pasó? Dicen los misioneros, henchían las iglesias, las llenaban de tal forma, ¿no? Oye, cuando te estoy diciendo de que 3, 4, 5, 6 mil 14,000 en un día bautizados, incluso en una narrativa es muy bonito lo que dicen los franciscanos, que bautizaban con la derecha y se les cansaba, entonces con la izquierda, y así mudaban los brazos, cambiaban los brazos y bautizaban de derecha a izquierda porque se les cansaba de tanta gente bautizando. Por eso yo les digo, no se asusten si hay gente de derecha y de izquierda, porque según como lo hayan bautizado, pero así, derecha y izquierda, lo dicen los mismos misioneros. ¿Qué pasó? La Virgen de Guadalupe convierte el corazón humano, decía Monseñor José Luis Guerrero, ella hace en concreto el Concilio Vaticano tercero. Le dije, ¿de qué hablas? Solamente tenemos segundo. Pues ella hace el tercero, es decir, ella ya está caminando mucho antes, ¿no? De que sucedan las cosas. Está evangelizando como propiamente se debe evangelizar. Por eso, tú que decías de los evangelizadores, yo te digo, este, no cuelguen solamente a la Virgen de Guadalupe por ahí su cuadro y eso. No, llévense a la Virgen de Guadalupe en el corazón y dejen que ella sea esa voz, esa palabra, ese aliento que llegue al corazón de los que los oyen. Ella sabe hacerlo. Ella convierte hasta el corazón y es uno como misionero que tiene que decirle a ella, yo soy solamente tu instrumento, tú habla, tú di, tú toca el corazón y lo hace, lo hace. Exacto. Monseñor, creo que cuando se trata cosas de la fe, en específico la conversión de los pecadores, pero en una forma particular, cosas que tengan que ver con María, muchas veces, y usted me corrige, nos ataca el enemigo. ¿Qué, qué nos puede, pues, platicar usted de su experiencia? Porque, pues, está en la basílica, ¿verdad? Está muy cercano, se podría decir, a nuestra Madre María. ¿Cómo ha sido eso para usted? ¿Es difícil? ¿Se siente atacado? ¿O a la misma vez se siente bastante protegido? Yo creo que lo que tú estás diciendo es muy, muy certero. Uno, uno es ser humano, ¿verdad? Uno todavía siente, claro que sí. Uno no deja de ser humano. Y claro que sientes que el demonio está enojado, atacando y despedazando todo lo que pudiera ser para ella importante, que es poner a Jesús en el corazón. Sí, sí es verdad eso que dice, ¿eh? Y se siente, claro que sí. Lo más doloroso, a mi manera de ver y personalmente, es cuando se manifiesta como lo que se dice fuego amigo o fuego hermano, o sea, donde menos te esperas que te vayan a golpear, a atacar, a tratar de despedazar, ¿verdad? Pero así actúa el maligno, ¿eh? Eso es verdad, eso es cierto.
Y al mismo tiempo, como muy bien dijiste, claro que me siento protegido. Al final de cuentas, yo sé que tratan de aniquilarte o aniquilarla, ¿verdad? El enemigo, y es ella la que te cuida y es ella la que te protege, pero hay que estar con ella, hay que estar con ella y tratar de serle lo más fiel posible porque no deja a uno el pecado y esas cosas, por supuesto que son parte de este diablo, pero hay que ser lo más cercano y más leal posible. Y como San Pedro, ¿verdad? Eh, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, ¿no? Tú lo sabes todo, punto. Y a llorar el pecado y a llorar lo que no está bien, pero nunca desligarte de corazón a corazón. Ella nos mira con su mirada misericordiosa y sabe lo que está pasando, pero nunca, nunca el diablo la va a vencer. Ella aplasta siempre al mal, siempre. Pero así es. Al final de cuentas vemos que todo esta, si tú quieres llamarle combate o guerra con el diablo, al final de cuentas es para tú mismo ser cada día más humilde y más sensato de decir, es Dios, no soy yo, es Dios el que hace las cosas, no soy yo. Yo soy nada, como dice Juan Diego, cola, ¿no? Soy ala, pero es Él en ella quien actúa a favor de los demás. Por eso me parece muy importante lo que dices, hay que estar a la vanguardia, hay que estar vigilantes, ¿verdad? Pero porque se cuela tremendo, ¿eh? Y no hay que dejar la oración, el rosario para mí es importantísimo. Yo estoy caminando y estoy rezando el rosario, ¿verdad? Estoy rezando el rosario. En la migración estoy rezando el rosario. En la de esta estoy rezando el rosario. Todo es estar con ella, como te digo, y hablar con ella y estar participando mi idea y mis ideas y ella las suyas. O sea, es algo, es mi madre, ¿no? Así que no abandonar nunca porque al final de cuentas esto nos hace cada día más libres y más seres humanos. Sí, sí, hace unos días estaba platicando con un amigo que pues nunca fue practicante de la fe, pero siempre lo consideraba un amigo bueno. Y pues de vez en cuando platico con él y trato de pues tratar de platicar sobre él de la fe y decirle, hey, te conviene que regreses, ir a... Y como que sí me empezó a... Como que yo pienso que empezó a abrir su corazón un poquito y es un proyecto que a lo largo de los años, pues primeramente Dios, ah, si es la voluntad de Dios o si Dios lo permite, creo que va a regresar. Digo esto porque al día siguiente y pues también, más bien ayer, sentí como un ataque muy fuerte, como que si el enemigo no estuviera feliz de que traté de regresarlo a la fe y que hoy día estuviera aquí con usted grabando este video. Entonces yo diría para los que nos están escuchando que no tengan miedo y que no dejen, si dicen no, pues se siente como que cada vez que me acerco más a Dios, las cosas se ponen peor. Yo diría que pues no dejes de rezar, de ir a misa, de confesarte. Quizás es un proceso de desolación, pero continúa porque pues Dios está en control. Nuestra Madre María nos cubre con su manto y pues sí, eso es lo que diría. No sé si tenga algo que agregar a No, eso, y padre. dices, no, dices muy bien, y nada más por complementar lo que estás diciendo, si más situaciones complicadas y contrarias captas, quiere decir que es muy importante lo que está pasando, es muy importante. En contra del diablo, a favor de Dios. Y por eso las contradicciones, por eso el estar en contra, porque entonces quiere decir que es valioso esa conversión, es valioso lo que vas a hacer para Dios, para uno como ser humano. Así que no cambiar. Por ejemplo, las contrariedades de Juan Diego.
que lo dejaran afuera, que lo dejaran esperando, que lo humillaran y todo eso, al final de cuentas salió lo más precioso de él, que fue su obediencia, su humildad, su sencillez, su paciencia, o sea, brilla todos los grandes valores que él tiene gracias a esas contradicciones. Así es, padre. Entonces ya casi vamos a terminar este show, pero antes de eso quería tomar el tiempo para decirle gracias a Daniel, quien fue el que nos puso en contacto, y pues Daniel es parte de los guadalupanos, y me imagino que muchos de ellos van a estar mirando este video. Algunas palabras que quiera. Daniel Magdaleno, ¿o quién? Magareno, Daniel Magareno. Sí, Magareno, ¿verdad? Sí, sí. saludos a él. Sí, entonces algunas palabras que quiera compartir con todos los guadalupanos, en específico, pues los de la Arquidiócesis de Detroit, pero en general los que estén escuchando esto. Los que estén escuchando, y sí, en Detroit también, como en muchos lados de Estados Unidos, estamos muy unidos en el amor de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Para ella, para Dios, no hay fronteras, no hay fronteras. Todos somos sus hijos. Eso es lo maravilloso cuando le dice la Virgen de Guadalupe, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. Y si analizamos su nombre, Santa María de Guadalupe, nuevamente nos recuerda que ella es nuestra madre, la madre de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque María es de origen judío, Guadalupe es de origen árabe. Ella está uniendo a todos los pueblos, las raíces más importantes religiosas del mundo, lo judío y lo árabe, que se están despedazando siempre, se están matando. En ella es armonía, unidad. Y termino con esto, el mestizaje que tiene ella, la piel morena, es lo que significa que es madre de todos los pueblos. Termino diciéndote como decían los indígenas, papás, a sus hijos chiquitos. Socoyotito mío. Socoyotito significa mi chiquito, mi niño, mi consentido. Socoyotito mío, socoyotita mía, el nacido de mí, mi hechura humana. Tú eres mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal. Pórtate bien, sé honesto, sé verdadero, sé de un solo rostro y un solo corazón. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre, tú eres mi color. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi imagen. En ti está mi pintura. Cualquiera que te vea a ti, socoyotito mío, socoyotita mía, me estará viendo a mí. Cualquiera que los vea a ustedes, vea el inmenso amor de Dios a través de la Virgen de Guadalupe en su iglesia católica para el mundo entero. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y estamos muy unidos en este novenario, 9 años antes de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, novena intercontinental guadalupana. Y es prepararse a hacer esto. Este podcast, precisamente de eso se trata, prepararnos, conocernos más y mejor a Santa María de Guadalupe para celebrarla desde el corazón, 500 años de sus apariciones. Saludos a todos los guadalupanos. Entonces, Monseñor, ya que me platicó que tuvo la oportunidad de conocer a San Juan Pablo II, ¿hay alguna historia que le gustaría compartir sobre él? Uy, tantas, hay tantas, sí. Hay una que me parece muy importante con respecto a Juan Diego. Fíjate que cuando estaba yo de postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, se logra que ya se apruebe el que se vaya a canonizar a San Juan Diego, que eso fue todo un milagro que vino de Dios, eso no hay duda. Y entonces él tenía otras invitaciones que iba a juntar en este mismo proyecto. Lo invitaban los jóvenes a Canadá, en el Encuentro Mundial de la Juventud en Canadá. Luego iba a ir a Guatemala a canonizar a San Pedro de Betancur. Y finalmente iba a llegar a México para canonizar a San Juan Diego. Así estaba el proyecto, se había tenido una reunión
para ver los vuelos y los horarios y todo eso. Cuando resulta que viene el Papa en silla de ruedas, nosotros ya vimos que estaba muy enfermito, tú lo recuerdas, estamos hablando del 2001. La canonización fue en el 2002, el 31 de julio del 2002. Y entonces en el 2001 lo traen para que escuche todos los proyectos, escucha todo, y en un momento dado se levantó un doctor, posiblemente el doctor de cabecera de él, no lo sé, y dijo, no vaya a México, su santidad. Así enfrente de todos gritó, no vaya a México, no vaya a México. Está usted muy débil, está usted muy enfermo, la iglesia lo necesita. Se empezaron a levantar algunos monseñores y a gritar, no vaya a México, no vaya a México. El Santo Padre, me acuerdo perfecto, abrió esos ojos azules, 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 y nos ve a todos, así, a todos nos barrió, ¿verdad? Y así medio se reincorporó en su silla de ruedas, alzó el dedito y dijo, ¿ya acabaron? Nos vemos en México. Yo tengo que ir a México, así sea en silla de ruedas o en camilla. Yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe porque en esa imagen comenzó todo. Y se retiró el Papa así, sin más. El, el, pues el doctor que lo llevaba entendió y lo lleva en su silla de ruedas. ¿Qué tendrá esta devoción de Santa María de Guadalupe como para que el Santo Padre arriesgara su vida y para venir a besarla? Es que date cuenta, por favor, es un papa polaco. La devoción en Polonia es Czestochowa. Sin embargo, el papa, cuando vio, entendió, captó a la Virgen de Guadalupe, es lo que estábamos hablando, tocó su corazón. Y él señala, ella, el acontecimiento guadalupano es el modelo de evangelización perfectamente inculturado, modelo para África, Europa, Australia, América, para todos lados, Asia. Así que realmente ha sido tan grande el trabajar con él, pero también quiero decirte que trabajar con Benedicto XVI, que nos invitó, fue el que nos invitó a hablar de la Virgen de Guadalupe a la Santa Sede, Benedicto XVI, a los obispos, cardenales, laicos de los más importantes movimientos. Benedicto XVI nos invitó al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que por cierto vamos a cumplir en este septiembre 20 años de ser fundados. Nos invitó para hablarles de la Virgen de Guadalupe a los cardenales de la curia. Es algo indescriptible. Y no quedó ahí, sino que hubo otros tres congresos en este sentido, y ahora con el Papa Francisco, por ejemplo, nos vuelven a invitar para hacerlo allá en Roma. Estoy hablando del 2014. O sea, verdaderamente cuando tú conoces más y mejor a tu Madre Santísima, captas que Jesús está en tu corazón, porque exactamente pasa como cuando María, con Jesús en su inmaculado vientre, va a visitar a Isabel. Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo, igualito con María. Apenas le hablamos a María de Guadalupe, el niño en su inmaculado vientre, Jesús en su inmaculado vientre, salta de gozo de encontrarnos. Pero el saludo de Isabel a nosotros nos queda corto. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Porque la Virgen de Guadalupe no viene a verte o a visitarte solamente. Ella viene a quedarse a vivir para siempre contigo. Y Jesús cumplir lo que le decía a sus discípulos antes de irse al cielo en esa ascensión. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo captó Juan Pablo II. Muchas gracias por esa experiencia, padre. Ah, en este podcast de Café con Santos, creo que el primer episodio, uno de los primeros era sobre San Juan Pablo II. Entonces, este, es- creo que los que van a estar escuchando les va a gustar mucho ese detallito. Bueno, pues ya estamos ya aquí al fin, tristemente,
de este episodio. Ha sido un privilegio poder tenerlo aquí conmigo. Eh, y pues no sé, antes de que nos vayamos, si alguien lo quiere apoyar en sus ministerios, ¿tiene con quién podrían contactarle? Sí, cómo no. Mi asistente se llama Marco Antonio García y aquí tiene la página, aquí está la página de nosotros, www.morenita.tv. Morenita.tv, así nada más. Morenita.tv, y a través de esa página ustedes pueden encontrar mucho más de artículos, videos, etcétera, etcétera, sobre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Ok, muy bien. Y pues sí, a todos, cuando tengan tiempo, vayan a checar todo eso. Es muy, si les gustó esto, pues les va a encantar eso también, porque no, ahorita, pues por cuestiones del tiempo, platicamos poquito, pero hay bastante y pues los invito a que vayan y sigan todo lo que platica el Monseñor Eduardo Chávez. Entonces, antes de terminar, me gusta invitar al invitado que haga la oración de salida. Después de eso, nosotros vamos a invitar al público a que recen el rosario. La forma en que lo hago es, primero yo voy a decir, o los voy a invitar, recen el rosario. Luego usted va a decir, reza el rosario. Luego nosotros juntos, la tercera vez, vamos a decir, reza el rosario. Entonces, si nos puede guiar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pido por todos los hermanos que escuchen y vean a través de esta plataforma toda esta entrevista y este diálogo que hemos tenido. Te quiero pedir por sus familias, sus ancianos, sus niños, sus enfermos y todos sus difuntos. Gracias. Gracias por elegir a la doncella de Nazaret como tu madre y ella decir sí. Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Santa María de Guadalupe, por ser nuestra madre, por querer y tener el honor, la dicha, como tú dices, de ser nuestra madre. Gracias, Santa María de Guadalupe, porque sabemos que nos guías y no solamente nos llevas de la mano, sino nos llevas en el cruce de tus brazos, en el hueco de tu manto, para llegar con certeza a tu Hijo amado. Te pido que sigas cubriendo con ese manto bendito lleno de estrellas a todos mis hermanos, a todas las familias, a todos los apostolados, a todas las iglesias, para que seamos uno en tu Hijo Jesús. Que Él nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues si quieres apoyar la misión de Café con Santos, lo puedes hacer acompañando nuestra comunidad de Facebook, donde rezamos un rosario cada día. Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiendo estos videos. Y por último, lo puedes hacer manteniéndonos en tus oraciones. Espero que disfrutes el resto de este día y por favor recuerda, reza el rosario, Reza el rosario, reza el rosario. reza el rosario. No, disculpe, monseñor, pero no lo hicimos bien. Primero yo, luego usted, luego los dos juntos a la misma vez. Allá. Ok, ahora segunda vez. Y por favor recuerda, reza el rosario, Reza el rosario, reza el reza el rosario. rosario. Ok, muy bien. Muchas gracias, monseñor.